Muy bien, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde en este día tan especial que es el 4 de mayo, que se conmemora a nivel nacional el Día del Inmigrante Coreano. Por ello hemos preparado este evento, digo, viene un poco ligado al evento que tuvimos la semana pasada, pero este en particular se va a enfocar en el análisis de 3 largometrajes que reflejan justamente la migración coreana, no solamente a México, sino a América Latina. Y para ello vamos a tener a nuestros especialistas en migración coreana, quienes nos platicarán sobre esta situación. Les damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos que sea una sesión bastante dinámica y en la que podamos dialogar mucho sobre este tema. Eh, pues bien, vamos a empezar con la dinámica de esta sesión, que va a ser un menti. Justamente los que nos han acompañado en estos eventos seguramente sabrán que hemos organizado este tipo de dinámicas un poco también para conocer lo que piensan ustedes acerca de los temas que estamos debatiendo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que puedan ingresar a esta dinámica. Me parece que lo encuentran como, déjenme busco el enlace para que puedan ingresar sin problemas. Deberán ingresar el código que va a aparecer hasta arriba en mi presentación y ya con eso podremos iniciar. Ok, aquí está. Sí. El código en un momento va a aparecer, que es el 52694335. Si se dan cuenta, está hasta arriba en la presentación. Y la primera pregunta que les lanzamos y la que queremos conocer por parte de ustedes es que nos describan en una palabra, y a nuestros seguidores de Facebook, bueno, si pueden también ingresar y si no, pues si gustan por el chat de Facebook, que nos describan en una palabra qué les viene a la mente cuando piensan en la historia de la primera inmigración coreana, justamente la que se conmemora el día de hoy. A ver, anímense. A ver, centenaria, ok. Resiliencia, intercambio, supervivencia. Ok, bueno, es interesante esto de supervivencia, esclavitud, wow, esa es una gran palabra, sobre todo en el contexto en la que la pensamos, ¿no? Trabajo, efectivamente, porque eran más que nada migrantes que venían a trabajar aquí a México. Viaje, enequén, una gran palabra también. Esperanza, esa me gusta mucho, bueno, pensada en este contexto y en general creo que para entender los movimientos migratorios, me parece que no solamente la coreana, sino también de otras nacionalidades. Mérida, casualidad, wow, qué gran palabra, trabajo, esperanza, ok. Enequén, viaje, trabajo, supongo que quiso decir. Ok, desconocimiento, wow. Casualidad, creo que, no sé si sepan cómo funciona esta plataforma, pero justamente Menti lo que nos arroja es la palabra que más se repite es la que aparece más visualmente. Engaño, wow, esa es otra gran palabra. Enequén, ok. Futuro, eso también es muy interesante esa palabra. No sé si alguno de nuestros asistentes que están aquí con nosotros en esta sesión de Zoom le gustaría decirnos por qué pensó en la palabra que pensó. Quizás 2 personas. No sé si quieren levantar la manita. A ver, Yareli. Este, pues yo puse la palabra de supervivencia y fue más que nada por la situación que estaba viviendo en Corea, ¿no? De cómo fue la ocupación japonesa en los años bueno, a inicios del siglo pasado y precisamente Ajá. cómo viaja a México precisamente para buscar tener como un poco de libertad, poder subsistir y más que nada cómo también terminan asentándose, ¿no? En ciertas partes de México. Ok, muy bien.
Muchísimas gracias. Sí, sin duda me parece que el contexto histórico en el que se desarrolla y que también ya veíamos sobre todo en el evento que tuvimos la semana pasada, pues determinó mucho de esta situación, ¿no? Y creo que por eso es que se conciben estas palabras. Muchas gracias, Yareli, por tu intervención. No sé si alguien más quiera intervenir antes de pasar a la siguiente reflexión que también es bastante profunda, o bueno, siento que sacude mucho el pensar a la migración coreana y sobre todo en este día tan especial. No sé si alguien más quiera animarse, no sé, por ejemplo, Merce, que sé que andas por ahí. Hola, sí, aquí ando. Yo fui Hola, una... Merce. Hola. Bueno, sí puse Enequén, fue una de las personas precisamente porque pues fue lo primero que pensé en el primer flujo de la migración coreana, pues vienen a trabajar el Enequén, ¿no? Con todo esto que ya dijeron de engaños, con contratos de esclavitud y demás, pero fue lo primero, así como Enequén. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Merce. Pues bueno, sí, me parece que esa es una gran palabra, porque además también volvemos a esto, bueno, a esta referencia histórica de que estos migrantes coreanos, como bien también se señala por ahí en otra palabrita, pues venían a trabajar justamente las haciendas enequeneras, que era una de las grandes, bueno, una de las grandes, pongamos las industrias de aquellos años en México, ¿no? Y sobre todo en este contexto de la modernidad porfirista. Muy bien. Pues bueno, la siguiente pregunta, a ver si me deja avanzar. Ahí está. Desde tu punto de vista, ¿qué es necesario para escribir una historia de la migración coreana en México más crítica e inclusiva? Como les decía, esta pregunta como que sacude mucho más. Entonces, no sé qué opinen al respecto. Recuperar varias versiones, ¿ok? Que los descendientes de coreanos sean quienes hablen. Sí, ahí creo que es importante dar seguimiento justamente a todas las asociaciones de descendientes que hay, porque definitivamente hay varias. Entonces, creo que es importante darles este seguimiento justamente para escuchar de viva voz lo que ellos nos están diciendo, ¿no? A ver qué más dicen. Conocer las historias de los propios descendientes coreanos, sin duda me parece muy pertinente. Como les digo, yo les sugeriría si no lo hacen o si ya lo hacen, que sea más puntual este seguimiento a lo que ellos están haciendo, ¿no? Eh, okay. No sé si hay alguna otra. A ver, toma en cuenta la voz de aquellas familias descendientes coreanos, es necesario. Sí, ahora pues sin duda ya son descendientes, ya no son quizás los primeros coreanos que vinieron a México, y es necesario recuperar justamente esta memoria y no dejarla que se diluya ni por parte de ellos ni por parte de nosotros, pues para escuchar o para conocer un poco más de estas historias, ¿no? Que son más, me parece, más cercanas a las sociedades y no necesariamente a través de estos vínculos de estados, ¿no? Es más directo el trato hacia las personas. No sé si ya para finalizar esta dinámica, no sé si alguien quiera comentarnos de viva voz esta respuesta, ¿no? Recordar a las personas, darles su espacio, incentivarlos para dar su testimonio a un familiar. Sí, eso me parece interesante, ¿no? El darles el espacio e incentivarlos, pero ahí también creo que viene un poco lo que se comentaba en el evento de la semana pasada, también la apertura, ¿no? ¿Qué tanto ellos también están dispuestos a compartir estas historias, a lo mejor sin sentirse que, pues, un poco invasivo, ¿no? De por qué yo tengo que ser el qué, sino justamente como crear estas sinergias, estos espacios, me gusta esta palabra, para poder dialogar. Me parece que eso es lo más pertinente respecto a estos fenómenos. Tener una mente abierta y no quedarte solo en datos, sino que escuchar también las palabras de cada uno de los que formaron parte y su descendencia. Sí, totalmente. Creo que en una parte yo sí soy un poco contraria a esto de que solo nos quedemos en los números, porque al final, sobre todo pues pensándolo en la academia y en la academia pensada en las ciencias sociales,
pues se trata de sociedades, de personas, es decir, no solamente somos números, como se decía muy bien o como lo decía Javier la semana pasada, sino somos historias y detrás de nosotros hay un gran valor. Pero no sé si alguien más quiera comentarnos de viva voz antes de concluir esta dinámica. Conocer los distintos flujos migratorios y a dónde sucedieron. Ese es muy pertinente, porque sin duda ya no solamente la histórica es la de Mérida, pero creo que pues han habido otros flujos, ¿no? Y seguramente si ustedes ya han tenido acercamiento a estas lecturas o a este conocimiento sobre la migración coreana, pues sabrán qué ha sucedido al respecto, ¿no? Muy bien, pero no sé si alguien quiera comentar algo más o concluimos esta actividad. Bueno, voy a ir concluyendo esta parte. Muchísimas gracias a todos ustedes por presentar estas reflexiones. Creo que aquí lo importante, y es uno de los objetivos del CEME, pues es que ustedes se lleven estas reflexiones, que no sea un diálogo quizás entre nosotros, por ejemplo, nuestros especialistas migrantólogos, sino que se lleven esto, ¿no? Que ustedes también lo piensen para ustedes y que también nos dejen estas reflexiones, ¿no? Ahora yo me quedo pensando en estas aportaciones que nos acaban de hacer. Pero bueno, vamos entrando en materia. Como saben, pues este evento lo que busca es analizar a través de 3 largometrajes el fenómeno de la migración coreana. ¿Cómo va a hacer este análisis? Aquí tenemos a nuestros especialistas, a la doctora Gabriela Potts, a nuestro casi doctor Eduardo Luciano Tadeo y a la maestra Dinora Contreras, quienes nos van a hablar justamente de la migración coreana a través de 3 ejes de análisis. A continuación se los voy a presentar cuáles son estos ejes de análisis. Primero, un poco hablar de este contexto sociohistórico en el que ocurre la migración coreana, refiriéndonos un poco a la dinámica. Se acordarán que veíamos estas palabritas de nequén, trabajo, pues esta es la primera migración y mucho pensamos en esta migración ya un tanto histórica, pero como bien lo me decían en esta última parte, pues han habido otros tipos de migraciones. Y me parece que el contexto, y pensándolo también en el contexto de América Latina, pues han sido diversas y justamente en contextos muy variados, ¿no? La otra parte, el otro eje de análisis es pensarlo a través de la memoria diaspórica, cómo recuperamos justamente estos testimonios, ¿no? Porque ahora hablamos de las descendencias sobre todo, pero cómo recuperamos esta memoria, es decir, cómo podemos saber un poco más cercanos o más próximos a esto que ocurrió, pues es sin duda a través de la memoria, ¿no? Cómo se puede llevar a cabo este trabajo de reconstrucción, de reproducción y resignificación y evocación de esta memoria. Y el último eje de análisis, que tiene como 2 vertientes, es un poco pensado también en estas dinámicas del Estado-Nación, que como les decía hace ratito, pues son las que determinan estas relaciones, ¿no? Es decir, casi siempre cuando pensamos en las relaciones México-Corea, pues se piensan más bien en el nivel estatal, pero está esta otra dimensión mucho más rica, mucho más cercana a la sociedad, que es justamente a través de las migraciones, pero consideramos pertinente pues hacer este acercamiento también a este nivel del Estado-Nación. Y la otra, que esa es una especialidad justamente de nuestro colega Eduardo Luciano, que es a través de la comunicación, ¿no? Cómo se dan estas representaciones, las narrativas a través de los medios de comunicación. Entonces, para ello, voy a dar la palabra a Dinora Contreras, quien nos va a hablar de este primer eje de análisis, más desde un enfoque sociohistórico. Dino, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Edith. Primero que nada, a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Hoy les voy a platicar un poquito esta idea que adoptamos en el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos para comprender la compleja dinámica en la que están insertos los coreanos o las comunidades de coreanos que se desplazan por todo el mundo, ¿no? Esta idea no es nuestra propiamente, sino que más bien la adoptamos del profesor Alfredo Romero, ¿no? Que él es, bueno, a partir de un contacto con la Red Francófona de Estudios Coreanos, empieza a reflexionar sobre la diversidad de formas o de pensar a Corea, ¿no? Y pues ya sabemos, existe reiteradamente en nuestro imaginario, ¿no? O remitirnos a Corea del Sur o Corea del Norte.
A veces me pasa a mí que cuando yo digo, no, pues es que estudio la cultura coreana, ¿no? Me han preguntado como, la de Corea del Sur o la de Corea del Norte, ¿no? Y entonces al principio yo no sabía, o sea, tenía que aventarme como una gran explicación para llegar a lo que yo estudiaba, pero ahora es más fácil cuando lo ponemos en este contexto, ¿no? En el contexto de la Tercer Corea, que es lo que propone el profesor Alfredo Romero. Y desde el CEMEC es algo que estamos trabajando, ¿no? Principalmente lo encontramos mucho en los trabajos de nuestro colega Sergio Gallardo, ¿no? Esta idea de la Tercer Corea. ¿Cuál es la Tercer Corea? Pues es esta Corea o estas Coreas, ¿no? De coreanos que viven en otros países o en otros lugares, en otros territorios que no son la península coreana. Sabemos que la idea de diáspora es esta idea de la dispersión, ¿no? De personas que tienen un lugar de origen común, de repente están dispersas por diferentes partes del mundo, ¿no? Del planeta, en diversos países o territorios, y existe una suerte de sensación de saber que no hay un retorno al lugar de origen, porque el lugar de origen del que salieron se ha transformado completamente. En algunos casos ya no existe, pero en otros casos aún existe, pero el individuo se desprende de ese lugar y empieza a habitar fuera de determinado territorio o espacio, ¿no? Entonces, este planteamiento o esta idea de las tres Coreas no solo nos dice que tenemos que hacer una diferencia entre Corea del Norte, Corea del Sur y los coreanos que viven fuera de Corea, sino que también es necesario tomar una perspectiva histórica. ¿Qué quiere decir esto? Comprender que las formaciones políticas que están en la península coreana son estados o estados-nación que tienen una historia, que hay una historicidad, que con el tiempo se fueron transformando y no es lo mismo hablar de la China unificada, no es lo mismo hablar de los tres reinos, no es lo mismo hablar de Choson, del reino de Choson, y no es lo mismo hablar de la península siendo una colonia del imperio japonés, ni tampoco es hablar lo mismo de a partir de la división de la península y entonces la fundación de dos estados-nación diferentes, ¿no? Con dos sistemas políticos y económicos completamente diferentes. Y este proceso o estos procesos históricos, políticos, económicos que suceden en la península van a, como ya comentaba Edith, van a ir configurando la experiencia de los coreanos que están fuera de la península. ¿Por qué? Porque les va a dar digamos, los va a situar en diferentes momentos y en diferentes espacios. Depende de la relación, por ejemplo, que tenga el país al que migran con las formaciones políticas que están ocurriendo en la península coreana en determinado momento histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de la Corea de la diáspora es hablar de diferentes tiempos y de diferentes contextos también geográficos, ¿no? Y tomar en cuenta las diferencias de los estados. Por ejemplo, Minari, que es una de las, ahorita es pues de las producciones, digamos, coreanas o coreanas americanas más importantes debido pues a que obtuvo un Oscar, ¿no? A Mejor Actriz de Reparto, y Minari, que es una historia que se desarrolla en la década de los 80 de una familia coreana que se traslada del estado de California al estado de Oklahoma para, digamos, tratar de concretar este sueño del padre de fundar como, o de crear una granja, ¿no? Donde cultive productos que le pueda vender a los mismos coreanos, ¿no? Pues está situada en el contexto de la migración de los coreanos hacia Estados Unidos, que es una migración que empieza, digamos, oficialmente con los primeros coreanos que todavía forman parte del reino de Choson, que en 1905 me parece viajan a Hawái, ¿no? Y entonces para trabajar el campo, ¿no? Pero después hay otra migración hacia el estado de California y así sucesivamente, ¿no? Ya después cuando viene la división, viene la guerra de Corea, hay otras migraciones hacia California también, pero estamos hablando ya de una Corea diferente, ¿no? Porque ya estamos hablando de Corea del Sur. Entonces, vemos cómo el origen
o la tierra de donde vienen ya es otra, ya es otro estado-nación. Y esto en parte va a impactar a las condiciones en las que están estos coreanos, ¿no? Por ejemplo, y acá ya no es lo mismo hablar de los primeros coreanos que salen del reino de Choson a hablar de los coreanos que salen de Corea del Sur, porque los primeros de alguna manera pierden ese estado que los cobijaba, ¿no? Se quedan en una especie de limbo en el que no hay retorno. Acá ya hay una relación muy, muy directa con Corea del Sur, ¿no? Ese es un caso. Por ejemplo, el caso de Jerónimo, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver este maravilloso documental de Joseph Jun, el caso de Jerónimo parte también de esta primera migración coreana que hubo a México. Ya no estamos hablando de Estados Unidos, ya estamos hablando de México, ¿no? Que el padre de Jerónimo llegó como uno de esos coreanos, ¿no? De 1905 que llegaron a Yucatán a trabajar en las haciendas de Nequén, pero que después migró a Cuba en la década de los 20 y justamente nace Jerónimo, ¿no? Allá, y Jerónimo entonces empieza a identificarse, bueno, no les voy a spoilear el documental, pero él tiene una relación muy directa con la Revolución Cubana, porque él también empieza a desarrollar esta identidad muy apegada hacia el régimen cubano, ¿no? Y luego va a migrar un poco a tratar de rebuscar su relación y explorar su relación con Corea, ¿no? Entonces estamos hablando de personajes, ¿no? En situaciones completamente diferentes, y estas situaciones los van a llevar a buscar o a dar soluciones a estas cuestiones de la identidad de formas muy diversas, ¿no? En el caso de 50 Chuseok, tenemos a un inmigrante coreano que llega a los 7 años, Argentina, ¿no? Como parte de este primer barco que llega con alrededor de 70, 75, bueno, los números no importan, ¿no? Pero que llega con coreanos, pero ya vienen de Corea del Sur. Muchos de ellos vienen igual, como verán ustedes en 50 Chuseok, de haber experimentado la guerra de Corea, la división, y entonces ya vienen con un contexto bastante diferente. Pero es interesante que en los tres casos existe, aunque ya están fuera de la península y probablemente son personas que llegan a estas tierras tan lejanas a las Américas, ¿no? Ya sea América del Norte en Estados Unidos o América en el Caribe, en Cuba, en Yucatán, ¿no? O también en América del Sur, traen consigo de alguna forma esta relación con el homeland o con la tierra natal. Quizá no necesariamente porque sea su tierra natal en algunos casos, ¿no? Sino porque es la tierra de sus ancestros, ¿no? Y va a estar en las tres películas, hay algo bien interesante, ¿no? Esta relación intergeneracional, y es la relación intergeneracional la que de alguna manera va a hacer esa conexión entre los diferentes coreanos y descendientes coreanos, esa conexión con la tierra natal, ¿no? Además de Minari, Jerónimo y 50 Chuseok, yo quisiera como recomendarles otras películas que quizá no todas son como propiamente documentales o no están como en esta idea de digamos, la producción de un conocimiento académico muy riguroso, ¿no? Pero sí apelan mucho a la nostalgia, al sentido de pertenencia, al recuerdo, a la memoria. Por ejemplo, esta es otra que se llama Harmony, que se estrenó en 2019, también es argentina, igual que 50 Chuseok, es de Daniel Kim, y esto es acerca de cómo un matrimonio de coreanos, de surcoreanos, llegan a Tierra de Fuego en Argentina y entonces consiguen tierras para cultivarlas, ¿no? Eso empieza a ir pasando. Soul Searching es otra película también, si tal vez un poco en el cliché, ¿no? Como de ciertas personalidades, pero que reúne un grupo de jóvenes en la década de los 80 en Seúl para aprender la cultura coreana, pero en este viaje también ellos se van autodescubriendo, ¿no? Y finalmente tenemos estas, por ejemplo, esta es coreana, que se llama Eneken, y que digamos que trata de ilustrar la vida de algunos
migrantes que están ahí en las haciendas de Nequén en Yucatán y bueno, las dificultades a las que se enfrentan. Y esta otra que se llama Kazoku no Kuni, que es una película japonesa, también narra este dolor, trata de ilustrar este dolor que sienten las familias de los descendientes coreanos que llegaron a Japón antes de la división, durante el periodo de la colonización japonesa, y cómo es esto de que de repente algunos se les propone, algunos coreanos, porque ellos no tienen la nacionalidad japonesa, se les propone regresar, pero a Corea del Norte, ¿no? Entonces, el hijo de esta familia regresa y ahí hay una serie de situaciones que ellos tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, como ven, la situación en la que se enfrentan y lo que exponen estas películas es que, o documentales, al final de cuentas, la experiencia va a estar diferenciada por los lugares de llegada, pero al mismo tiempo va a haber una conexión entre todos, que es esta búsqueda por la identidad o este saberse fuera de casa, ¿no? Y al final de cuentas hay un trabajo para tratar de regresar al hogar o a esa tierra que se quedó atrás, pero que no necesariamente pasa por el retorno físico del individuo o de las familias, por el desplazamiento geográfico o el retorno a la península, sino por una búsqueda y un acercamiento con los ancestros o con la lengua o con diferentes situaciones. Entonces, por mi parte, ahorita eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, pues podremos irlas platicando entre todos y también nos gustaría saber los datos que ustedes tienen, la información, las inquietudes, etcétera. Muchas gracias, Dino. Y gracias también por presentarnos estas otras. Creo que, por ejemplo, en Nequén, si no me acuerdo, la vi por ahí en un enlace de YouTube que andaban estos días justamente por esto de las conmemoraciones. Por ahí lo vi. Entonces, igual si lo rastreo, se los pego por aquí en el chat para que lo tengan por si no lo tienen. Y la de Soul Searching sé que sí está en Netflix, porque como tú dices, es un poco más cliché esta película si no la han visto. Pues bueno, muchísimas gracias, Dino. Y como dice, ¿no? Aquí saben que siempre pondremos esta parte del diálogo. Igualmente, si ustedes ya han visto estas películas, tanto las que se están analizando, estas tres principales, como las que acaba de mencionar Dino, pues nos gustará mucho leer sus opiniones o qué inquietudes les despertaron estas, ¿no? Incluso estas como taquilleras o más del cine común, también será interesante leerlos. Pero bueno, seguimos avanzando. El siguiente eje de análisis es esta parte de la memoria y estará a cargo de la doctora Gabriela Fox. Gaby, el micrófono es todo tuyo. Ok, gracias. Pues lo que yo hice fue más enfocado como a las producciones en sí. En tal caso, tengo que hacer un disclaimer y advertirles que pues va a haber spoilers. Pero trataré de que los spoilers sean así como muy puntuales y que no les revelen como demasiado de la trama para que puedan disfrutar de alguna sorpresa cuando las vean. Otro disclaimer que quiero hacer es entender la memoria no como algo fijo, sino como un proceso, igual que la identidad, ¿no? En ese mismo sentido, comentarles que no, que a partir de eso es de lo que vamos a hacer como nuestro análisis, ¿sale? Bien. Para empezar, empezar a pensar cómo es que la identidad y la memoria están relacionadas. Algo que ya nos adelantaba Dinora es justamente el carácter de la identidad de las migraciones coreanas, que mucho se les ha asociado con lo diaspórico. Y en ese mismo sentido, es necesario pensarlas desde ciertas características, específicamente la conexión con el origen, con el lugar de origen, esfuerzos por mantener parámetros identitarios, como podría ser el idioma, la comida, ciertos rasgos culturales, que se van manteniendo o que se van resignificando, obviamente cambian, pero que se van a tratar siempre de forma consciente o inconsciente de llevar a cabo, pero sobre todo consciente, ¿no? En este mismo
cabe pensar, ¿no?, en un dicho que decía la abuela, que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Yo lo pondría en una pequeña adaptación que no, uno no nota lo que es hasta que lo enfrenta a lo que no es, ¿no? Y es justamente en este contexto donde uno se tiene que confrontar a lo que no es cotidiano, a salir de lo cotidiano, a salir de ser uno más de esa gran masa y empezar a resaltar. Les pongo este pequeña escena, recorte de la escena donde Minari, donde la familia se tiene que levantar, ¿no? Se ve impulsada a hacerse notar en medio de, pues, de la no pertenencia, de los nuevos, de los que acaban de llegar, justo para poder situarlos en ese mismo contexto de la migración, donde quieran o no, por las razones de la adaptación, por las diferencias culturales, por las diferencias del idioma, por las diferencias en las que llegan en distintas migraciones con distintas características que les brindan un lugar ya fijo o no, los va a hacer notarse, pero no solo notarse en medio de esta sociedad receptora, sino que también notarse a sí mismos como diferentes a los otros, ¿no? Y es justo ahí donde la memoria pareciera saltar, ¿no? A pesar de que la identidad y la memoria todo el tiempo están en ese trabajo recíproco, alimentándose mutuamente, lo cierto es que en medio de la migración es cuando más obvio nos hace ver que no somos o que pertenecemos. Una pregunta que yo les lanzaría es, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta que son ustedes y no otros? Ahí si quieren irlo poniendo en el chat, sería interesante leerlos. ¿Qué los hace ser siempre ustedes, a pesar de que el tiempo pase, a pesar de que pues ya no tengan las mismas experiencias o las mismas características que los definían hace 5 años, ¿no? La edad, quizá el tono de voz, pero ¿cómo es que nosotros seguimos alimentando estos de ser, seguir siendo nosotros? En ese mismo sentido, es necesario pensar la identidad diaspórica, que se va alimentando justamente a través de esta memoria, de esa memoria compartida. Pero, ¿qué implica una memoria compartida? ¿Se da así nada más? ¿De dónde es que nosotros estamos todo el tiempo alimentando esta memoria? ¿De dónde es que se vienen nuestros recuerdos que nos hacen pensar en que pertenecemos a una misma familia, por ejemplo? ¿Qué son esas cosas que vamos compartiendo que nos hacen sentir esa pertenencia a un grupo? No sé, pensar quizá en los hermanos con los que compartimos a lo mejor una historia alimenticia, en los que casualmente el aroma, por ejemplo, a té de guayaba, a los dos nos remite a lo mismo, ¿no? A casa, a invierno, o pensar quizá en el chocolate. Esta clase de características pareciera que vienen de la nada y que las naturalizamos, ¿no? Porque las vamos absorbiendo y las vemos como algo cotidiano. En el caso de la diáspora, estas elaboraciones de la memoria se dan también de forma consciente, no solo de esta manera como cotidiana e inconsciente que pareciera pasar un poco borrosa. Y es aquí donde surge la importancia del grupo, de la colectividad. Pensar en qué diferencias de estas migraciones, porque los 3 largometrajes nos encuentran o nos cuentan distintos aspectos que tienen como similares, resultado de los procesos de la memoria y de la identidad que atraviesan los migrantes, pero también nos van a dar historias particulares que nos van a hacer notar la importancia de ciertos aspectos. Aquí voy a recuperar algunos, empezando por el de la importancia del grupo. Como ya nos contaba Dino en el caso de Jerónimo, el documental nos narra los migrantes que llegan a Cuba después de haber estado como inmigrantes primero en México. Ellos son tan poquitos que logran como mantenerse juntos, algo que no sucede o que no llega a suceder en su totalidad o no a trascender en el tiempo con lo que pasa con la migración que llega a Yucatán de coreanos, ¿no? Ellos, al ser poquitos y además después de que terminan los años de contrato con la revolución, con la desaparición de su lugar de origen, pues terminan disgregados, al punto que empieza a aparecer una especie de borramiento, ¿no? De esta identidad, de esta pertenencia al grupo, sencillamente porque no hay grupo, ¿no? Bueno, para ponerlos en términos simplistas, porque hay muchísimas cosas que pasan por ahí, pero una de las características esenciales es que no hay grupo al que cohesionarse, al que nos alimente y nos responda, porque la identidad y la memoria se van a ir configurando en este como diálogo.
Entonces, bueno, en este caso no hay como donde nos respondan. En el caso de Minari, vemos a una coprotagonista que está en esa búsqueda constante de poder compaginar, de poder encontrarse con otros miembros de su propia comunidad, cosa que no encontramos, por ejemplo, en el esposo, ¿no? Que ustedes tendrán que ir a ver, a buscar. Quienes ya vieron Minari, vayan ahí spoileando algunos aspectos en los que ustedes encuentran este carácter diferenciador entre el personaje de la esposa y del esposo, en cómo van relacionándose con respecto al grupo coreano, ¿no? O cómo buscan esta relación o simplemente la dejan de lado de momento. Para ello, la consolidación de algunas instituciones puede resultar básica, ¿no? Puede ser desde instituciones tan fundamentales como la familia, que nos van a ir dando parámetros de memoria y de referencia de cuál es nuestra historia, nos van a ir contando nuestra historia, quizá no nuestra historia a pie de letra, sino la historia que vivieron nuestros antepasados, pero también la historia no es esa historia no es la que está apegada a los datos, a los años, a las fechas, a lo consecutivo que fueron ocurriendo, sino a una historia reinterpretada por ellos que nos va a nosotros a permitir, a partir de esa significación que hicieron nuestros antepasados, tomar una nueva, ¿no? Y poder alimentar la nuestra. Para ir pudiendo tendiendo un lazo con la comunidad de origen y también con sus prácticas, con nuestra propia historia. Pero en el caso de las diásporas, especialmente de las coreanas, pasa algo interesante en la creación de instituciones, como puede ser las asociaciones coreanas, que vemos en un principio el papel, podemos ver este papel tan importante que juegan también en el caso de 50 Chuseok, ¿no? Que es la que de alguna forma da el impulso para esta celebración que a su vez inspira a otra persona a buscar una forma de rememorar esta llegada a su propia historia y con su propia historia, la historia de su grupo o de su comunidad. En este sentido, la memoria también es acción. Pareciera a veces cuando hablamos de memoria que estamos simplemente hablando de pasado y que la única acción que hacemos es pues, simplemente traerla a la mente. Pero lo cierto, disculpen este pequeño ahí dedazo, que no hay una memoria que esté fija, les decía yo, es procesual. Eso implica que es activa, que hay acciones que se van llevando a cabo y una de ellas va a tener que ver justo con pensar en esas acciones hacia afuera, es decir, de la comunidad migrante, pero en relación con lo coreano. Como puede ser el caso del activismo político que se da en el documental de Jerónimo, que ya nos describía Dinora, pero también puede incluir la lectura de noticias grandes y pequeñas, como puede ser acerca de la política y la economía de Corea del Sur, que se da en el caso de algunas migraciones contemporáneas, pero también en cuestiones cotidianas como la inauguración de un nuevo museo que sucedió en Seúl o que sucedió en Busan, y todo esto se da en lo cotidiano, en lo normal, en el día a día, ¿no? Ese tipo de acciones no solo mantiene una pertenencia con el origen, sino que permite generar una memoria viva que se renueva. Es decir, ya no solo es la memoria de lo que sucedió hace mucho tiempo, sino que sigo perteneciendo a ese origen a partir de renovar la información que tengo de él. Le brinda un reconocimiento, además, implica un reconocimiento por parte de sus pares que no han inmigrado y les mantiene un medianamente, por decirlo de alguna manera, un lenguaje común con aquellos otros, ¿no? Con aquellos otros que consideran parte de sí mismos, pero que al mismo tiempo también son otros. Y la siguiente acción que pondría aquí estaría en el caso de las acciones que van de la memoria, pero hacia dentro de la comunidad, lo que Holbach llamaría la memoria colectiva. Es decir, ese espacio donde se destacan y se atesoran ciertas o particulares historias, particulares características, pero también se borran otras, se eligen otras para olvidar, ¿no? Como en la generación misma del documental que nos presentan en 50 Chuseok, ¿no? ¿Qué cosas se eligen poner ahí y por qué? ¿Por qué se narra desde esta perspectiva, ¿no? O como la escritura de las memorias de la migración. También son actividades de la memoria que van a ayudar a las comunidades
hacer un esfuerzo consciente para recuperar la historia de aquello que se ha vivido, ya sea desde una perspectiva individual o colectiva, como el caso de las asociaciones, o este tipo de recuperación de la memoria que sirve para recuperar, para establecer algunos parámetros comunes de la identidad, pero también para reinterpretarlos. Es decir, esa historia que nos están contando como oficial, la rehacemos y ponemos una nueva, ¿no? Una nueva que va a quedar en el centro de todas las otras narrativas, como pasa en el caso, por ejemplo, de Jerónimo. También este trabajo de la memoria trae consigo la posibilidad de resignificar la migración en el caso de las diásporas, sea que se asocian mucho con el trauma, ¿no? Pensar en ese trabajo de la resiliencia. En el caso de las diásporas, incluida la coreana, usualmente la migración es vista como un camino hacia alcanzar un mejor estado del que se partió, o se vive un caminito en el que hay como muchas dificultades para al final poder reconstruir esas dificultades y hacerlas como, digamos, limar esas asperezas. Este tipo de memoria nos va a ir como ayudando a resignificar ese trauma, ¿no? Lo vemos muy claramente en Minari, el sacrificio de las primeras generaciones, eh, y mucho más claramente y quizá dramáticamente lo encontramos en Jerónimo, en la huida de la esclavitud y la pobreza que se vivió en México, para que comienza, ¿no? Con este eslogan de uno de los protagonistas de Jerónimo, en el que dice, bueno, la diáspora o nuestra historia es una historia de dolor. Y al final lo que dice el mismo largometraje o que nos traslada el largometraje es a pensarlo como una historia de renovación, ¿no? De cómo es que renovamos nuestra propia historia, nuestros propios juicios. Y finalmente, pensar en la evocación, como también un trabajo de la memoria que la encontramos en Inari y también en todos los largometrajes que presentamos. Y me remito yo a preguntarles a ustedes cuáles son esos objetos o cuáles son esas sensaciones que son las que nos nos remiten a nuestra historia personal. Porque la memoria no solo se construye desde afuera o desde lo grande, sino también desde nuestra historia personal, ¿no? Esta evocación suele estar relacionada sobre todo con los objetos y con los sentidos. En ella suelen tener papeles centrales como detonadores de prácticas cotidianas, ¿no? Pero que son, digamos, a menor escala que las que estamos viendo anteriormente. Como puede ser el caso de cómo es que la abuela le enseña a tratar a los animales a David, o cómo puede ser que David se quita y se pone los zapatos para salir por la varita con la que le van a pegar, ¿no? O con la que va a ser castigado. Este tipo de acciones que parecieran pasar como desapercibidas, en ellas vemos la intervención o la acción del individuo, pero de fondo está la acción del grupo, ¿no? Sin importar lo pequeñita que sea. Eh, Creo que yo de momento lo dejaría hasta ahí para dar paso a las siguientes. Y bueno, los invito a leer, a escribir en el chat, ir contestando esas preguntitas que les fui dejando. Excelente, muchísimas gracias, Gaby, como siempre, tan puntual y llevándonos a esta reflexión de pensarnos también desde nosotros, ¿no? Porque también pareciera que cuando analizamos estos fenómenos siempre es como el otro o bueno, como eso que hay que analizar, hay que estudiar, pero ¿qué pasa con nosotros mismos, no? Por ejemplo, el pensarnos también como quizás migrantes, no lo sé, esto que preguntabas al final, que nos da identidad a nosotros mismos o incluso estas preguntas un poco más, diría yo, filosóficas de quiénes somos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby, y vamos avanzando con este último eje de análisis que, como les comentaba, pues es más pensado en estas relaciones o más bien, en esta dimensión estatal que siempre también está presente y sin duda me queda claro que en el caso de la migración coreana en México ha sido un factor importante, pero también estos otros actores que están ahí, ¿no? Los medios de comunicación. Y para ello, daré la voz a nuestro querido colega, el maestro Eduardo Luciano Tadeo. Lalo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Edith. Un placer saludarlas y compartir este espacio con ustedes. Pues yo querría decir a propósito de lo que ya han presentado mis compañeras Gabriela y Dino, que en efecto hay que reconocer que existe una historicidad vinculada al Estado-Nación como fórmula contemporánea del mundo político. Hay también que reconocer que la identidad y la memoria juegan un papel importante. Y yo aquí voy a sumar una tercera reflexión,
que a esa historicidad y a esa identidad y memoria hay que transversalizar la perspectiva de los medios. ¿Por qué los medios de comunicación en general son importantes para hablar de la diáspora y de las representaciones? Aquí quiero referirme a un concepto de medios que trabaja la antropóloga Ingrid Kummels, que plantea que el medio es cualquier materialidad que sirve para comunicar mensajes con base en ciertos códigos culturales. Desde esta lógica, yo estoy argumentando que justo la diáspora coreana lo que ha hecho en diferentes momentos de su historia es utilizar esas diferentes materialidades para comunicar mensajes, ya sea a la propia diáspora o, en este caso, a la sociedad de acogida, a la sociedad de donde se encuentran. Y hay diversas intenciones de este ejercicio de comunicación de las diásporas. A veces tiene que ver con la preservación de la identidad de la memoria, a veces tiene también que ver con la creación y la manifestación de sus intereses en particular, otras tantas con la generación de perspectivas acerca de problemas sociales o asuntos que acontecen no solamente en el lugar de origen o en el lugar de destino o que preocupan en general a la diáspora, ¿no? Y desde esa lógica es que pienso que podríamos hablar entonces de algo que a mí me gusta plantear como la mediáspora, que son justamente todos aquellos espacios que se han ido construyendo por parte de la diáspora a través de distintos medios para comunicar estos mensajes. Y ahí es donde la historicidad cobra una gran relevancia, porque no es lo mismo, imagínense, el tipo de materialidad que utilizaban para comunicarse aquellas primeras migraciones a principios del siglo XX, a la que por supuesto están utilizando algunos miembros de la diáspora en estos largometrajes que estamos comentando el día de hoy, ¿no? La diferencia es, por supuesto, abismal. Y a propósito de eso, yo quisiera empezar a hacer matices más acerca de los tres largometrajes que estamos discutiendo hoy. Me parece que por un lado hay que reconocer que Chuseok 50 y Jerónimo son más bien documentales. Y esto porque es importante, digamos, manifestarlo así, porque la narrativa que se presenta se recrea desde un ángulo diferente, donde aparentemente no hay una mediación más que la propia voz y la historia y la memoria de quienes cuentan, como pertenecientes a la diáspora coreana, sus experiencias. Pero del otro lado, aunque hay coreanos, por supuesto, participando en el proceso de creación de la película, estamos frente a una narrativa de ficción donde deliberadamente se construyen personajes con intenciones específicas para crear también una perspectiva sobre ese tema de la migración en la audiencia. Y me parece que sí es importante denotar esta diferencia, porque a partir de ahí podemos observar cómo en la parte, digamos, de la película de ficción se van generando discursos muy cuidados, muy estéticos, que de repente en los documentales son un poco más libres. Aunado a lo anterior, quiero decir que no todos los coreanos, miembros de la diáspora, tienen las mismas capacidades de representación y de alcance en sus comunicaciones. Algo que vemos claramente una vez más en los documentales, si tomamos en consideración una perspectiva interseccional, es que son muy claramente identificables quienes pueden tener este ejercicio de representación a través de medios audiovisuales. Voy a poner algunos ejemplos muy rápidos. Podría referirme a Jerónimo de Joseph Jun y vemos que justamente quien impulsa la grabación del documental es un coreano americano que tiene su sede en Nueva York. Y ustedes vean, seguramente si ya han tenido la oportunidad de acercarse al documental y si no, pues lo van a notar, que justamente es un equipo de otras personas interesadas en el mundo del cine, quienes van junto con este director a grabar la historia a Cuba en particular. Y esto nos hace ver justamente que al parecer aquellos quienes tienen mayor acercamiento con las industrias del cine, de la comunicación, que de alguna forma se han volcado también a estos espacios de formación, son quienes de alguna manera han tenido mayor oportunidad
de poder representar las historias de los migrantes desde esta frontera, desde la comunicación audiovisual. Pero bueno, pudiéramos encontrar de una forma también muy peculiar diferentes elementos de esas materialidades que les contaba en cada una de las películas. Aquí solamente voy a nombrar a algunas cuestiones. Por ejemplo, Jerónimo. Aquí hay un claro uso de la fotografía que coincide también, digamos, en el otro documental y en la película de Minari, donde la fotografía se vuelve un centro justamente, no solo para recordar el pasado, ¿no? Ese sentido de memoria que ya nos hablaba Gaby, sino para en el presente hacer una resignificación de la identidad coreana. O sea, la fotografía se vuelve entonces un medio de la diáspora para pensarse, para reconocerse y para también proyectarse hacia el futuro. Ese podría ser un ejemplo, el elemento fotográfico, pero podríamos destacar otros más, por ejemplo en Jerónimo, como las cartas. Las cartas me parece un medio sensacional de comunicación de la diáspora y sobre todo en este momento cuando una carta privada se traslada al ámbito público y al ámbito mediático. No sé si por ahí van a ver que hay una relación muy interesante entre las cartas y el amor, por ejemplo, ¿no? Vinculado también con una experiencia internacional de las relaciones entre coreanos. El amor en las relaciones internacionales, planteada desde los medios de la diáspora, parece un tema interesante a tratar. Y también podríamos hablar de Minari, por citar otro ejemplo, y reconocer justamente el sentido estético de la música que se involucra también como parte de la creación identitaria de la diáspora, o podríamos hablar de Chuseok 50 y ver cómo, por ejemplo, aquí sí, con una influencia muy marcada del gobierno surcoreano, vemos también una serie de temas muy contemporáneos vinculados sobre todo con Corea del Sur, como el asunto del K-pop, que ocupa un lugar, me parece, preponderante en este documental. De tal forma que tenemos una diversidad de aproximaciones, y con eso me acerco al final de mi intervención, que tienen que ver, como lo han visto, con la utilización de diferentes medios con distintos propósitos. Yo lo que veo interesante de este proceso en los 3 largometrajes es que en general está la voz de alguna manera presente de la diáspora coreana, cosa que ha sucedido de una manera mucho más cercana, mucho más reciente. Este ejercicio de autorrepresentación con estos alcances, quiero decir. Antes me parece que había una esfera de comunicación un poco más interna de la diáspora coreana y ahora ha llegado un momento donde la diáspora coreana quiere contar su historia no solo a sí misma, sino al mundo. Y eso me parece un elemento fascinante a considerar. Yo creo que aquí, Edith, si te parece, voy a cerrar mi intervención y mejor pasamos al diálogo y las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo estoy fascinada con lo que se ha dicho y las diferentes perspectivas desde los 3 ejes de análisis. Este último siempre muy puntual respecto a la comunicación por tu parte, creo que es muy pertinente, ¿no? El pensarlo también, yo, bueno, la verdad, uno ve las cosas también y nunca se pone a pensar quién lo está haciendo y con qué fines, ¿no? A lo mejor se están pensando sobre todo estas producciones más cinematográficas. Pero bueno, ya para ir casi cerrando este evento y ya acercarnos a lo que bien decía Lalo, a este diálogo con todos ustedes, porque veo que hay varias inquietudes en Facebook y varios también, se ha establecido un diálogo padre también paralelo en esta transmisión que tenemos y aquí mismo también. Vamos a proyectar, tuvimos la fortuna de que justamente el productor de Jerónimo nos pudiera compartir unas palabras, no pudo estar con nosotros, pero sí nos mandó un videíto que vamos a proyectar, pues para que también conozcan de viva voz del productor de estas palabras. Dino. Corrección, director. Bueno, antes de darle reproducir a la entrevista, pues es platicarles un poquito. Es una entrevista que le hicimos basada en 5 preguntas. Primero, entender cómo fue este proceso de él ir construyendo la película, para terminar en cómo esta película o este documental, este filme, impactó de alguna manera en
su propia percepción de como descendiente coreano, ¿no? Coreano-americano. Entonces, un poquito más o menos de introducción para este video y lo hicimos con mucho cariño para ustedes, para compartírselos, así que esperemos que lo puedan disfrutar. No sé Perdón si que lo no. haya detenido. ¿Se escucha el audio? No, justo te iba a decir eso que no se escucha. Perdón, digamos, Gracias, Silvia, también por la observación, pero si no, no. sí. My name is Nelson Lim. I'm the grandson of Jeronimo Lim King, a Korean who fought in the Cuban Revolution. 이문조 선생님은 쿠바 한인사의 가장 중심 인물이라고 할 수 있습니다. It's a story of return. The story of Koreans in Cuba is one of search for self and search for a home away from home. Hola, me llamo Joseph Chan y soy el cineasta de Jerónimo. Well, Jerónimo started from my personal trip to Cuba, where I ran into Korean Cubans by chance. So it became more of a personal journey, and everything happened organically. I had to tell the history of Koreans in Cuba to explain their existence, but this was not necessarily a historical film. I wanted to portray Cuban Revolution not from a political or ideological perspective, but from the perspective of one man who had to live through that era. And I wanted to humanize the historical context for Jerónimo instead of making any kind of political judgments. But I did go to Cuba 5 times. How was my experience? The experience was both good and bad. Good because of the nature of why I was in Cuba in the first place, which is to make a film about Koreans in Cuba. But if anyone's honest about the reality of Cuba and their living conditions and their freedom of expression, witnessing those things and realizing how limited the life of Koreans in Cuba is, I also felt sad. But the experience itself was great. Because I came across Jeronimo's daughter on my backpacking trip to Cuba, but I didn't even know that they existed. It was a natural choice. I just wanted to find out more about Patricia Lim's family. And the first person I got to know through Patricia was her father, who was Jeronimo Lim. And how random it was that Jeronimo Lim happened to be one of the more central figures in telling the Korean-Cuban history. So I think I was lucky in that I was paired up with the right family to tell the story. And also Jeronimo Lim himself is a very symbolic character. Right? He happens to be perhaps even a controversial character because of so many things that he was deeply involved with, whether it's the Cuban Revolution or working in the Castro regime, or his work to revive and reconstruct the Korean community in Cuba. Everything that he did was heroic and very noticeable. So to make a film about a character that was at the center of all these
historical political turmoil and turbulence, I think was probably an easy choice to make a film about. I think Jeronimo's life is a good and fair representation of how Koreans generally outside of Korea feels about their homeland. It's both intimate and foreign. There's love and hatred. There's a sense of yearning and disappointment, proud and confused, all at the same time. The idea of homeland and the idea of your identity gives them a sense of meaning and purpose in their life, because it is one of the essential elements that consist them. Obviously, I don't think too much attachment or obsession or too much pride of one's homeland is healthy, but compassionate embracing of the past and part of your identity is constructive and self-empowering. And it makes your life more interesting, right? To have more than one place to call home. Jeronimo's life really showed that tension between where you are and where your parents came from, and his yearning to know more about where his ancestors came from creates, I think, positive and very constructive outcome in constructing is another side. And I think that passion of discovery and curiosity for the homeland also inspires the younger generation as they learn to cultivate their idea of self. I think Jeronimo taught me that I can be both Korean and American at the same time, and even more as part of the larger humanity. Jeronimo struggled with his dual identities all his life, but towards the end, he came to embrace both and transcended those identities as a true member of humanity. And that's, I think, the biggest takeaway from going on a journey of discovering who Jeronimo was, is that I wanted to be like Jeronimo at the end of the day. I wanted to live my life according to how he lived his life, which is to embrace, not to deny whatever it is that consists who you are. So that's it. I hope you enjoy the film, and adios. Pues muy bien, muchísimas gracias, Dino, por proyectar este increíble video. Creo que es padrísimo escuchar de viva voz al director, y vi que sí es el productor de este documental. Creo que sintetiza muy bien algunas de las cosas que ya habían comentado, ¿no? Como esta parte de humanizar el contexto histórico, que no solo se trata de estas relaciones de poder, o esto que decía, no de politizar, sino de darle más sentido humano a este tipo de fenómenos, ¿no? Como es la migración. Y esto que él también decía, ¿no? De no sentirse, es decir, él decía, no, cuando le preguntaba qué le había significado preparar este documental para su identidad como descendiente coreano, pues decir que él más bien quiere ser parte de la humanidad y no tanto identificarse como en una nacionalidad, ¿no? Pero bueno, pues vamos a avanzar con esta última parte de este evento, que ya es ahora sí el diálogo con ustedes. Entonces, no sé si haya preguntas, Cindy, y si podrías leerlas. Sé que en Facebook ya hay algunas que ya hemos tratado de responder, pero algunos comentarios también para que incentiven al diálogo con nuestros ponentes, o quienes están por ahí también, si quieren comentar algo, alcen la manita y en cuanto Cindy termine, vemos si les vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Edith. Ciertamente nos han seguido de cerca algunas personas en Facebook, y claro, aquí también hay una pregunta muy interesante en Zoom.
Nada más en Facebook quiero comentar que Ali Guerrero estuvo muy activa en el Menti. Sam manda saludos desde Mérida, Yucatán. Y Patricia Lim, quien, si no me equivoco, aparece en el documental Jerónimo. Patricia, muchas gracias por sintonizarnos. Comenta lo siguiente relacionado con el documental. Dice que en Cuba, independientemente del hecho de que las familias se fueran trasladando a diferentes áreas por razones de trabajo, matrimonio, etcétera, la política gubernamental marcó ese borramiento. Fuera de casa, ellos, la comunidad coreana, quiero entender, estaban socialmente integrados, pero fue en la intimidad del hogar, o es en la intimidad del hogar, donde permanecen los rasgos netos coreanos. No era muy bien visto ser extranjero y definitivamente el gobierno cubano ha estado muy unido a la Embajada de Corea del Norte en La Habana, institución que nunca les aceptó a los coreanos. Internet es bastante joven en Cuba, las publicaciones extranjeras no existieron en décadas y de esta forma la tercera generación ha crecido sin información ni la oportunidad de aprender el idioma o conocer a profundidad. Solo la memoria compartida por abuelos y sus hijos, dice ella, nuestros padres, les salvó del más completo desarraigo. Dicho sea de paso, si bien no podemos ser vistos como coreanos, Cuba tampoco nos vio jamás como criollos. Es sumamente grato poder estar unidos ahora, como en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Y en Zoom preguntan, respecto a la pregunta de Gabriela, considero que la identidad que siempre se mantiene se adquiere de los valores que aprendimos de la familia, practicamos día a día. Sin embargo, todos cambiamos conforme al entorno en el que nos encontramos. Por ello, la pregunta es, ¿alguno de los ponentes han realizado algún trabajo de acercamiento con los descendientes ubicados en México para conocer la historia de su adaptación a un lugar nuevo y cómo han mantenido vivas las raíces coreanas tradicionales? Esas son las preguntas, Edith. Ok, muchísimas gracias, Cindy. No sé si nuestros panelistas quieran comentar algo respecto a estos comentarios también, o si ya los han visto en Facebook, porque justamente ahorita los estaba también revisando por allá, o responder, por ejemplo, esta pregunta en concreto. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo. A ver, Dino, ¿sí? Sí. Respecto a la tercera pregunta sobre si hemos tenido acercamientos a los descendientes de esta primera migración, justamente la semana pasada tuvimos un evento específicamente dedicado a los descendientes de la primera migración coreana. Los que no han tenido la oportunidad de verlo, los invitamos a que exploren ahí en la página de Facebook. Ahí se quedó grabado el conversatorio. Fue un conversatorio bien bonito como parte del Circuito Digital Corea, porque no solamente nosotros quienes hemos hecho algún tipo de trabajo de campo o alguna investigación relacionada a la primera migración estuvimos comentando, sino que fueron los mismos descendientes de esta primera migración quienes ellos dieron su punto de vista sobre qué piensan acerca de reconstruir esta historia, de rescatar la identidad, de rescatar la memoria, ¿no? Entonces por ahí los invitamos a que consulten esto. Y en mi caso particular, acá trabajé para mi tesis de maestría, una investigación sobre las iglesias coreanas aquí en Tijuana, ¿no? Y empezó el punto de partida de saber que hay una iglesia de coreanos aquí en Tijuana, donde principalmente se congregan coreanos que vienen o que son migrantes o que están de paso de Corea del Sur, de nacionalidad surcoreana, o que nacieron aquí en México ya a partir de la década de los 90, pero que sus padres son surcoreanos. Pero también fue fantástico encontrar y descubrir esta historia sobre la contribución, por ejemplo, de los descendientes coreanos a la formación de la iglesia adventista aquí en Tijuana, ¿no? Y en Baja California en general, porque son experiencias diferentes en tanto que los descendientes de la primera migración han pasado por un proceso de dispersión, incluso lo comentábamos en el conversatorio pasado, de llegar a negar
este origen precisamente por cuestiones que salieron, ¿no? Incluso a veces algunos problemas de racismo, de segregación social, pero que al mismo tiempo ese trabajo y ese querer salir adelante los impulsa por medio de las organizaciones, por medio de fundar, por ejemplo, el Centro Social Coreano de Baja California, fundar, digamos, participar en la Iglesia Adventista, ¿no? Y así un poco ellos también van tejiendo sus relaciones y van rescatando por medio de los recuerdos, de los testimonios de los abuelos, de los padres, de las fotografías, ¿no? Esta historia y de sentirse ellos, pues, orgullosos pues, de esta experiencia, ¿no? De sus ancestros, pero al mismo tiempo seguir planteándose qué sigue para el futuro. Igual, bueno, por aquí está Sergio, ya también está aquí. No sé si él también quisiera platicar un poquito sobre su acercamiento a los descendientes de la primera migración, porque él ha trabajado muchísimo más de cerca. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Dino. Antes de darle la palabra a nuestro querido Sergio, que había comentado una pregunta, pero que ya nos comentó qué va a suceder con ella. No sé si Gaby o Lalo quieran comentar algo respecto a lo que se había comentado, a lo que se dijo en Facebook, o lo que también se está diciendo en Facebook, y lo que nos comentan también aquí nuestros asistentes en Zoom. No sé, Gaby, ¿quieres comentar algo? Pues darle las gracias a todos y especialmente Patricia Lee, muchas gracias por tu reflexión. Ya lo decía yo, o sea, pensar en el papel de la grupalidad o de esta posibilidad de actuar como grupo o de tener como con quién dialogar es muy importante, pero hay muchos factores que intervienen y que hacen muy particular el cómo se pueden o no dar este mantenimiento de la memoria y de la identidad, ¿no? Es algo que tristemente podemos ver muy obvio, muy claro en el caso de los coreano-cubanos, pero también lo vemos en el caso de la migración de coreanos a México, la primera migración, ¿no? Creo que Sergio puede ahondar más en ello, pero lo cierto es que este quedarse sin dónde volver, sin esta idea del lugar de origen que sí es, pero también está transformada, ¿no? Que ya no existe, y el enfrentarse a las condiciones de revolución en México, pues bueno, fueron factores importantes, solo como para, lo traigo a la mesa para pensar en cómo es que estas memorias y estas identidades en diferentes migraciones, no solo en la coreana, pero especialmente en la coreana, se han enfrentado a momentos de inflexión históricos que han transformado o que han de alguna manera moldeado la forma en la que pueden mantener sus parámetros culturales y construir su memoria histórica y diaspórica. En el caso, será muy interesante ver lo que ocurre con el caso de las migraciones contemporáneas y cómo es que estas, de acuerdo a este momento, digamos que tiene otras maneras y otras vías para tender lazos con esa memoria y con esa identidad, pueden conservar qué parámetros o qué eligen conservar también, porque hay que pensar que también es una actividad consciente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Tienes la razón. Creo que aquí tenemos ya a nuestro migrantólogo también estrella, sobre todo en esta migración que se conmemora el día de hoy, pero es cierto que, y también lo insiste a iniciar este conversatorio, pues que hay también ya estas migraciones más contemporáneas que también vale la pena dar seguimiento. Pero bueno, Lalo, no sé si quieras comentar algo también sobre lo que se ha dicho hasta este momento, sobre todo por nuestros asistentes. Sí, quizá muy brevemente, creo que es un elemento común observar en la diáspora coreana ejercicios de agrupamiento, ¿no? De asociación, de creación justamente de ciertas organizaciones a lo largo de la historia. Y no solamente se ve en la migración a México, también se ve en la migración a los Estados Unidos y Canadá, y para el caso a otros sitios donde han llegado los coreanos históricamente. Y yo lo que veo, sin embargo, es que hay un cambio significativo más en momentos recientes, quizá a partir de la segunda mitad del siglo XX, probablemente la década de los 90 para acá ha sido un momento, creo, de mayor impulso para unir a los coreanos dispersos dentro de los países.
Yo creo que ahora queda claro que aquí en México, por ejemplo, hay una gran conversación entre asociaciones de descendientes coreanos que creo que no necesariamente tiene larga data, ¿no? Es un contexto relativamente reciente en el que se da esta interacción y este diálogo. Lo mismo sucede en Estados Unidos, no había hasta hace poco una conversación muy grande entre diferentes asociaciones de coreanos y ahora empieza a haber algo al respecto. Y yo esto lo menciono porque creo definitivamente que se está generando un diálogo muy interesante de carácter transnacional entre la diáspora, que ya no se limitan justamente a las experiencias nacionales, ¿no? Sino empiezan a trascender fronteras y a encontrarse los coreanos con estas diversidades de experiencias en el proceso. Eh, yo creo que eso sin duda es un elemento que hay que tomar en consideración. Y otra cosa que quizá quisiera decir es que a lo mejor falta contar un poco regresando a estas historias en el documental y estos productos audiovisuales, la experiencia de los coreanos en plural, ¿no? Porque aquí vimos un rescate de historias muy específicas, ¿no? Que de alguna forma intentan sintetizar la experiencia de los coreanos en Cuba, de los coreanos en Argentina, desde un caso específico. Pero también creo, ¿no? Entre las migraciones de coreanos a los diferentes países, hay una diversidad de situaciones de los coreanos y yo la invitación también sería pensar que esa diversidad hay que reconocerla y quizá buscar otras historias que a lo mejor no son las de un líder revolucionario o las de un líder patriota, sino otras historias posibles que están a lo mejor un poquito más silenciadas, pero que son igual de relevantes para incluirse dentro de la historia de la migración coreana en mayúscula. Y yo creo que ahí dejo el comentario. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Me gusta esto de pensar la diversidad, porque es cierto, aquí yo diría, ¿no? Para salvar un poco esta parte también, es que pues también es interesante, bueno, digo, porque yo no soy especialista en migración coreana como tal, pero el ver estas otras miradas, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, la que conocemos o la que identificamos más los que andamos en este medio, pues es justamente esta migración de 1905, pero ¿qué hay de estas otras migraciones, ¿no? Y pensándolo también en esto que sea Gaby, más contemporáneas, por ejemplo, que tal vez también le dan estos matices de diversidad. Pero bueno, voy a dar la palabra a Dino, que está solicitándola, y después, si gustan, pasamos a Sergio y quizás unas últimas preguntas que llegaron por Facebook para ya ir cerrando este evento. Dino. Gracias, Edith. Y justamente, ¿no? Un poco en relación a lo que ya nos comentaba Lalo, ¿no? Pensar justamente que también hay una cuestión de ir más allá de las fronteras, ¿no? Justo no, que no el Estado-nación influye, pero al mismo tiempo no determina completamente al individuo, y son los individuos los que transgreden estas fronteras desde el momento en el que deciden por sí mismos salir, ¿no? De su país de origen para ir a otro, y entonces esa identidad empieza a ser ya no necesariamente coreana o ya no necesariamente cubana o estadounidense o argentina, ¿no? En el caso de los documentales que tenemos acá, sino que es otra cosa, ¿no? El individuo ya no puede hacer una separación, la frontera no existe en el individuo, ¿no? Por ejemplo, no en este documental, pero en el documental que les recomiendo muchísimo, que es el de Halmoni, la abuelita coreana, ¿no? Del director y productor Daniel Kim, ella dice, es que a veces pasan cosas, pero yo ya no recuerdo si pasaron en Argentina o pasaron en Corea. Para mí eso ya no existe, ¿no? Porque para mí simplemente sucedieron, porque ella habita, ¿no? Habita todos esos espacios, habita los grupos, habita su identidad, o sea, y no hay como esta frontera, y eso es lo bonito de estas experiencias, y pensar, también es interesante pensar, nosotros que por ejemplo no performamos o no nos adscribimos a una identidad coreana, ¿no? Pero a lo mejor ver a los personajes y decir, bueno, es que yo no soy coreana, pero ¿qué puedo tener en común con esos personajes, no? A lo mejor yo tengo algún sentimiento de desarraigo, desplazamiento, a lo mejor una cuestión de la edad, ¿no? Yo que hubiera hecho a esa edad si hubiese estado en esa situación, ¿no? O que al mismo tiempo ver los filmes nos
nos haga pensar en nuestros padres también, ¿no? En su origen. Entonces, creo que esto es lo bonito de analizar estos casos, ¿no? Que al final de cuentas, si dejamos un poco la identidad de lado, somos personas, ¿no? Somos personas que compartimos preocupaciones, que compartimos deseos, que compartimos necesidades, y entonces en estos casos o en estas historias podemos encontrarnos, pero como dice Lalo, y coincido muchísimo en ellos, con él, en ir un poquito más allá del revolucionario, ¿no? O del patriota, o de la familia, o del papá, ¿no? Que quiere, digamos que como que se obsesiona con sacar a su familia adelante, ¿no? Sino empezar a pensar otras historias, otras posibilidades, desde el género, desde la edad, desde la condición de clase también, y muchas otras cosas, ¿no? Y pensar también en algo que no hemos mencionado, que tiene que ver con la condición o con el estatus migratorio de la persona, ¿no? Y que está muy relacionado también con las cuestiones de jurídicas, ¿no? O legislativas, no sé la palabra, no soy internacionalista ni abogada, pero que tiene que ver con las leyes de los países y con las políticas migratorias, y eso también incide mucho. Es todo. Muchísimas gracias, Dino. Sí, me encanta esta reflexión. Creo que, y otra vez me remite a estas palabras que nos compartía Joseph Jung de humanizar, ¿no? Ser más humanos en la migración, porque pareciera que a veces nos aferramos mucho a esta idea del Estado-nación, a esta idea legalista, como bien lo menciona, que olvidamos que al final estos migrantes, sean de la nacionalidad que sea, pues son personas, ¿no? Y que tienen, y que están persiguiendo quizás sueños más allá de esto, ¿no? Que lo veíamos en la dinámica, este futuro quizás prometedor, ¿no? Y por ejemplo, pensarlo en una realidad como la mexicana, en la que vivimos la migración día a día, pues es también más, es un llamamiento, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, ya voy a leer unas últimas preguntas, pero antes de eso voy a hacer el paréntesis para darle la bienvenida a nuestro querido colega Sergio Gallardo, que como sabrán algunos de ustedes, pues él se ha especializado en la migración coreana, como bien decía Dino, en esta migración que justamente se conmemora el día de hoy, y que por asuntos personales no había podido acompañarnos, pero ya está aquí con nosotros. Y debo mencionar que gracias a él conseguimos esta capsulita que nos compartió Joseph Jung. Entonces, Sergio, no sé si quieras compartir algunas reflexiones también sobre la migración en este evento que tú sabías que ya se iba a desarrollar, con lo que has escuchado, con lo que has a lo mejor ya visto en Facebook, y también un poco desde tus reflexiones, porque siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, Edith. Hola y buenas noches a todas que andan por acá. No, yo pues llegué tarde a la fiesta, entonces quizá no voy a decir mucho más que celebrar y agradecer mucho este diálogo que han podido hacer a partir de lo audiovisual de estos films, y sobre todo el rico diálogo que se ha dado entre ustedes que están siguiendo pues esta transmisión. Agradecer mucho el cariño y la intimidad que nos brindó Joseph Jung con su video, también las porras que nos avienta Tamae Garategui desde Argentina por visualizar su proyecto de Sijuenta Chusok con Chanson Kim. Yo quizá nada más escuchando estas poderosas reflexiones que ya se aventaron como equipo, diría que importa también pensar en estos ánimos de la representación. ¿Qué están haciendo los coreanos y descendientes coreanos como del otro lado de la cámara? Es decir, agarrando la cámara por detrás y grabando. ¿Qué historias quieren contar? Estaba pensando en Juanqui Durán, él es actor descendiente coreano en Mérida, y ha hecho bastantes cortometrajes y obras de teatro. Recuerdo último cortometraje Campeón, que honra la vida de un joven boxeador yucateco que lamentablemente perdió la vida en estos ánimos emocionales de seguir una vida profesional frente a unas exigencias de género que se lo impedían, unas condiciones socioeconómicas a las cuales él no podía trascender. Y un poco Juanqui Durán encarna este personaje bastante fugaz de la sociedad yucateca, y para él un poco lo que me comentaba era lo importante era eso, ¿no? O sea, ser
parte de una representación que vaya más allá de lo coreano, ¿no? Soy coreano y soy yucateco, y un poco es la reflexión que se avienta también Joseph Jun, ¿no? De cómo las narrativas de Jerónimo le ayudan a pensar que puede hacer ambos, ¿no? Aunque la tensión y estas luchas internas sobre cuál es mi identidad sigue presente, el aventarse a pensar en unos rangos humanitarios más allá de unas inscripciones culturales, identitarias, étnicas, vale la pena aventarse. Nada más para ya cerrar mi intervención, me acuerdo que él me comentó una anécdota, participó en un documental de Cine Janal, donde hacen cortometrajes cortos sobre la cultura yucateca y sobre todo la comida, y él representaba a un migrante yucateco en Estados Unidos, y le cuenta un amigo que vio en el banco el cortometraje, estaban en un banco, en un espacio donde estaban pasando varias cuestiones, y que dos mujeres dijeron, ay, pero ya viste aquel, ¿por qué está representando a los mayas? Ni siquiera es yucateco, es chino, míralo. ¿Y qué le llamó la atención cuando se lo contó su amigo? Y Juanqui, contrario a lo que muchos pensarían o que yo pensé, no se enojó, al revés, estaba muy feliz, y él dijo, pues justamente por eso yo quise ser actor, porque hay otro tipo de maneras de ser yucateco y ser mexicano y otras historias que a lo mejor no todos conocen, y a partir de transgredir estos otros espacios y representar de nuestros propios cuerpos, desde nuestras propias narrativas, nos ayuda, digamos, a contar estas historias no tan comunes, no tan conocidas más allá de nuestros círculos más íntimos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace Juanqui, pero también lo hace Joseph Jun, lo intenta Jason Kim en la televisión argentina, y pues nada, qué rico es escuchar sus reflexiones y seguir acá comentando. Gracias, y aquí estamos a la escucha. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, y como lo decía, pues siempre es un placer escucharte. Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar también con más profundidad sobre estas reflexiones de esta migración la semana pasada, pero bueno, ahorita y esta anécdota es muy de este contexto, ¿no? También porque si en la actualidad pasa, ¿qué pasaba en aquellos años, no? Por ejemplo, esta obra clásica de México Bárbaro que habla de los chinos, quizás en realidad se refería a los coreanos, porque hablaba mucho de estas latitudes en Mérida, de las haciendas enequeneras, y recuerdo que mucho repite esta palabra, ¿no? Y la forma en la que los describe, independientemente si son chinos o coreanos, es muy cruel, ¿no? El cómo retrata a la imagen del chino, y bueno, todas las barbaridades que también ocurrieron en aquellos años. Pero bueno, ya para ir cerrando, les lanzaré una última pregunta que nos llegó a Facebook, que me parece interesante. Creo que ya se había comentado la semana pasada, justamente tú nos los estabas también comentando hace 8 días, pero bueno, la voy a dejar aquí por si alguno de los panelistas o tú, Sergio, quieren responderla. Nos pregunta Ali Guerrero en Facebook, me gustaría preguntar si alguien de los ponentes sabe cuál es la postura del gobierno de Corea sobre la diáspora coreana, en general o en particular la de México, y otra pregunta es, ¿se les reconoce como coreanos? ¿Existe alguna ley o estatus jurídico de su condición? Creo que es una reflexión interesante. Yo digo que ya se había comentado, pero bueno, no sé si quieran comentar o agregar algo más sobre esta pregunta que me parece muy interesante. ¿Alguien? Creo que Sergio, ya que estás en pantalla también, o te veo. Ah, chin, me tocó la tómbola de la pantalla. Ok. Oye, súper buena pregunta, y creo que yo no tengo una respuesta final. Creo que lo que podría decir es que la celebración, que es ahora una fiesta nacional, es decir, que sea una festividad del Día del Inmigrante Coreano, es parte de estas gestiones y políticas que se han llevado con propiamente el Estado de Corea del Sur. Es interesante si nos metemos a el debate que se llevó a cabo en el Senado cuando se estaba discutiendo la propuesta de ley, que varios de los discursos tenían que ver con celebrar las relaciones comerciales entre México y Corea del Sur, los logros, el tipo de inversión extranjera directa que involucraba en el país. Es decir, poco se hablaba de la migración de 1905 y mucho se hablaba sobre las relaciones comerciales con Corea del Sur. Entonces creo que esto ya nos dice en sí un poco de esta disposición y narrativa o política que tiene Corea del Sur frente a las diásporas coreanas, ¿no? ¿Cuál es este interés de seguir aumentando las relaciones amistosas a partir de la presencia de sus migraciones? Yo mejor le doy la palabra a Dino, a Gaby, me quedo nada más con eso. Súper, a ver, Dino.
Pues más que nada quiero hacer un comercial porque justamente yo pienso que esta pregunta se puede, o vamos a tener más elementos para responderla cuando sea el Foro Corea en octubre, porque ahí tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, participaciones muy interesantes, y entonces si ustedes siguen en la conversación y se animan a participar en el foro y están al pendiente de las mesas, van a darse cuenta que va a haber muchas respuestas y luego va a haber nuevas preguntas que van a querer responder. Así que, por favor, únanse al Foro Corea, manden una propuesta y pues ahí también para que estén al pendiente del programa. Va a ser en octubre. Ok, muchísimas gracias por recordarnos este magno evento que ya es característico del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Desde sus inicios, yo podría decir, o desde muy pronto, ha sido el evento emblemático que busca este diálogo no solamente entre nosotros, que conformamos el círculo, sino con ustedes también, ¿no? Que compartan estas reflexiones. Ese es el llamado que hacemos y sin duda creo que esta pregunta es muy interesante y yo considero que va muy en la línea de lo que comenta Sergio, porque lamentablemente pues sí priva siempre la agenda política y sobre todo la económica en este tipo de relaciones. No sé si Gaby o Lalo quieren hacer un comentario más sobre esta pregunta en particular o ya para ir cerrando su intervención. ¿No? Muy bien, pues bueno, creo que sería todo. Agradecemos a todos los que nos acompañaron esta tarde. Como bien lo dice Dino, pues es el momento de aprovechar también para hacer algunos comerciales. No olviden que también tenemos la convocatoria del Circuito Digital Corea, que también ya va a concluir en unos días. Este busca más el poder promover eventos culturales realizados por ustedes. Entonces, no duden en postular. Podrán encontrar la convocatoria en nuestra página en Facebook. A los que nos están siguiendo en Facebook, si le dan, deslizan, van a encontrar por ahí ya la convocatoria. Y no olviden que tenemos también abierta la convocatoria del Foro Corea, que busca este diálogo académico, sobre todo dar este espacio para que jóvenes investigadores nos compartan estas inquietudes, así como nosotros tenemos nuestras inquietudes, pues que ustedes también nos muestren qué es lo que los está inquietando de este estudio sobre las 3 Coreas, ¿no? Y los invito para ya ir cerrando ahora sí este panel, a que enciendan sus cámaras quienes quieran para tomar la fotografía oficial del recuerdo, para que en unos ayeres recordemos este evento sobre migración coreana y pues podamos seguir reflexionando en este sentido. Entonces, los invito a encender sus cámaras para que pueda tomar la fotografía oficial y ahora sí con eso concluir este panel. Muy bien, pues yo creo que voy a detener la transmisión en Facebook. Les agradecemos a todos nuestros colegas que nos acompañaron por ahí. Sin duda hay comentarios buenísimos en Facebook que vale la pena seguir leyendo con calma. Invitamos a nuestros también asistentes de Zoom a que revisen estos comentarios, pues para también abonar en este debate paralelo que se armó en la transmisión. Muchas gracias a todos por nos habernos acompañado y ahorita tomo la fotografía de este lado del